En la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, que fue adoptada este viernes esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es justamente la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo posible. Con una reunión plenaria de alto nivel, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio inicio a la cumbre especial para la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos acciones de todos en cualquier lugar del mundo. 17 Sustainable Development Goals are our guide. 17 objetivos de desarrollo son nuestra guía de herramientas para la gente y el planeta. Esta resolución tiene 17 puntos importantes, entre ellos erradicar la pobreza, tomar acciones para proteger el planeta y velar por la paz internacional. Objetivos que también el Papa Francisco pidió a los líderes mundiales cumplirlos. Medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Varios líderes de América Latina intervinieron en esta reunión. Aquí ellos no solo dieron a conocer los retos, sino que expresaron su compromiso para superarlos. Debemos asumir con responsabilidad y valentía el compromiso con la vida y la consolidación de la paz. La vida en el planeta, con toda su diversidad biológica y cultural, sigue estando en peligro. La madre naturaleza nos reclama por los siglos de maltrato a la que le hemos sometido. La comunidad civil también estuvo representada, así como organismos internacionales, tal como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que instaron a los países a actuar en 3 niveles: económico, social y ambiental. Si bien las prioridades varían en función de cada país, a menudo se requieren o se va a requerir de reformas estructurales y de diversificación. Según la ONU, los 17 objetivos globales toman en cuenta muchas de las prioridades expresadas por los países en desarrollo y se concentran en el crecimiento y la generación de empleos dignos, así como en aumentar la productividad, especialmente de naciones menos desarrolladas.